Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor
Amén. Gloria al Señor. Qué privilegio, qué bendición poder volver a encontrarnos para poder compartir la palabra del Señor. Le invito a que tenga bien buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Leeremos los 11 primeros versículos. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria al Señor. En esta noche quiero compartir un tema: reconozcamos y salgamos por más, porque de esto se trata la porción que hemos leído. Nos encontramos con un escenario, el lago Genesaret. Vemos a nuestro Señor Jesucristo y vemos a unos pescadores, a Simón, a Jacobo y a Juan, que después de un trabajo, de una noche infructuosa, habían llegado a orilla y estaban lavando las redes. Cuando ellos llegan a la orilla del lago, ya Jesús estaba en ese lugar. La Biblia dice que Jesús estaba junto al lago y la gente se agolpaba alrededor de él para escuchar la palabra. O sea que, ¿quién llegó primero a ese lugar? En ese momento era Jesús. Los pescadores no estaban, venían de regreso. Y en eso que no estaban, Jesús llega a ese lugar, predicando la palabra a la multitud. Y cuando ellos llegan, no llegaron muy bien. Jesús lo sabía. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando la iniciativa y le pide a Simón que le facilite la barca. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pide a Simón prestada la barca, nos encontramos con este encuentro. Nos encontramos que Cristo, tomando la iniciativa y sabiendo lo que iba a suceder, encontramos a Jesucristo como punto número 1, entrando, por decirlo de un modo, en el área de Simón, una área que comúnmente se conoce como la zona de confort. A esa área, a esa zona en la vida de Cristo, entra Jesús.
Cuando hablamos nosotros de una zona de confort, estamos hablando, présteme mucha atención, amado hermano, porque el tema de esta noche es que reconozcamos dónde estamos, en qué parada nos encontramos y podamos salir de ella y podamos ir por más. La zona de confort es un espacio personal en la cual el ser humano se siente confortable y ese confortamiento, ese estilo de vida, de relajamiento, se instala en la vida del individuo y se manifiesta en su manera de actuar. Pero la zona de confort también es una zona que abarca lo que es solamente conocido, porque allí nos sentimos seguros, porque todo está bajo nuestro control. Y la tercera definición de la zona de confort es que es una zona, dadas las dos definiciones anteriores, es una zona que a nosotros nos impide el crecimiento personal, ya que muchas veces renunciamos a tomar iniciativa para ensancharnos, para crecer, donde hay dos elementos, muchas veces que pasan desapercibidos y que ocultamente dirigen nuestro estilo de vida. Y esas dos cosas son la pasividad y la rutina. A esa zona, a una zona muy personal, en la vida de Pedro, entra Jesús. Era el momento, era el día y la hora en que algo iba a suceder en la vida de este pescador. Cuando Cristo entra en esa zona, entra en un diálogo con él y en ese diálogo suceden cosas, amados hermanos. Porque cuando Cristo entró en esa zona, cuando entró en ese metro cuadrado de la vida de Simón, de ahí en adelante, la vida de este hombre, de este pescador, no fue nunca más la misma. Y es por eso que por tiempos y tiempos, y me atrevo a decir que por años y años, usted y yo, hemos escuchado de diferentes quizás predicadores, de nuestros propios pastores, hemos escuchado esta frase que dice: si no quieres cambiar, mantente lejos de Jesús. Porque cuando realmente el hombre tiene un encuentro verdadero con Cristo, cuando Cristo logra entrar en esa zona que es tan personal, que es tan nuestra, en esa zona donde nosotros somos amos y señores y no permitimos que nadie entre, cuando realmente Cristo entra, es imposible seguir siendo lo mismo. Está aquí escrito y lo vamos a desmenuzar. Cuando Cristo entró a esta zona de Simón, en ese momento el ánimo de Simón no era el mejor. Simón se sentía muy cansado y desalentado. Él venía de una faena, venía de un horario de trabajo y no le había ido bien. Había trabajado sin haber tenido fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Entonces cuando él llega a la orilla y cuando Cristo va hacia él, podía haber pedido cualquier barca porque no era la única la que estaba allí. Habían otras barcas a las que posteriormente la Biblia dice que ellos le hicieron seña para compartir con ellos el producto de un milagro. Entonces eso da a entender que podía haber pedido, solicitado cualquier barca, pero pidió la de Simón, porque era el día y la hora señalado para que este pescador tuviese un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento justo y preciso estaba desalentado, estaba cansado, estaba frustrado. No había traído el sustento que él estaba acostumbrado a traer. ¿Sabe? Cuando Cristo entra en conversación con él, vemos por las Escrituras que ya Simón tenía un cierto concepto de él. Quizás era el que había escuchado en aquel tiempo. Le dice maestro. O sea, lo reconoce como uno que enseña.
Pero fíjese que Jesucristo también le dice, en el versículo 4, Simón le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe? En esa zona, desalentado y cansado, reconociendo que él era un maestro en aquella época, porque le había visto y sabía que había una multitud de gente que estaba escuchándole, sabía quién era un maestro, pero ahora más encima, en su propio territorio, en su propio terreno, Jesucristo le dice, boga mar adentro y echar la red. O sea que vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está confrontando a Simón Pedro. En esa área, en ese momento, Jesucristo lo confronta, lo desafía. Qué maravilloso es cuando uno tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese encuentro hay varias cosas que se dan. Generalmente, amado hermano, no hay ser humano que haya venido al encuentro de Cristo estando en lo mejor de su vida. Generalmente estamos desalentados, cansados, fatigados, enfermos. Y usted enumere cualquier otra cosa más, cualquier otra realidad, porque es esa la realidad y la condición del hombre, del ser humano, cuando Cristo viene a él y le alcanza. Pero no basta con venir en aquella condición, no basta con que Cristo vea aquello en nosotros. Aún en esa condición, Cristo quiere confrontarnos y quiere desafiarnos. ¿Sabe? Simón se sintió confrontado. Él le dice, bueno, él es un maestro. Yo soy el pescador de oficio. Yo sé los mejores horarios para pescar. Estamos a plena luz del día, el peor horario para poder echar la red. Se ve confrontado, pero también se ve desafiado. ¿Sabe? Cuando le dice, boga mar adentro, o sea, rema mar adentro y echar la red. Se ve confrontado y se ve desafiado. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, deja lo superficial y atrévete a ir a lo más profundo. Cuando le dice boga mar adentro. ¿Sabe? El diálogo con Jesucristo a Simón le hace declarar o aclara en él dos cosas. Uno, le aclara y lo hace declarar. Le aclara quién es Cristo y le hace declarar. Mire, le aclara porque Simón dice, más en tu palabra, le aclara con el confrontamiento, ¿no? Y con el desafío, Simón, pues se le aclara a Simón. Empieza a aclarársele el concepto de maestro que tenía de Jesucristo y empiezan a aclarársele muchas cosas. Y él le dice, más en tu palabra echaré la red. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples, a los sencillos. En ese momento, en la condición que Simón se encontraba, fue bien simple, bien sencillo, porque reconoce la autoridad de las palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús el Maestro. Y le dice, más en tu palabra, amado hermano, nos falta simpleza, nos está faltando sencillez a nosotros para poder reconocer la autoridad de la palabra, porque la palabra lo llevó a obedecer. Y él le dice, en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? La palabra obedecer es acatar, ceder, someterse y cumplir. Y fue lo que Simón hizo. La palabra obedecer hay un verbo griego para obedecer y es upakouo. ¿Y sabe lo que significa? Preste atención al significado de obedecer de este verbo griego. Escuchar, dice. Dar o prestar oído
y así someterse. Ahí está el problema, amados hermanos de la iglesia. Ahí está el problema. La falta de obediencia, la escasez de obediencia, la resistencia a obedecer, aún escuchando mensaje tras mensaje. Los mensajes que se daban en cultos presenciales, a través ahora de las redes sociales, la radio, ¿no? Los mensajes escritos a través de un tratado, de un folleto, de una u otra manera. Amado hermano, la palabra de Dios está siendo predicada. El problema es que quien la escucha no le presta atención, no oye lo que se le está diciendo, y es por eso que no obedece, es por eso que no acata. Amado hermano, no basta con tener una primera audición, o sea, no basta con escuchar una vez la palabra y decir, oh, qué bonita, oh, qué interesante, oh, qué tremenda. Si después de aquello no pasa absolutamente nada en nuestras vidas, la palabra de Dios no está siendo regada, ni predicada, ni enseñada, ni dada a conocer al ser humano, para que el ser humano simplemente la escuche, la elogie, ¿no? Y tenga y haga de ella una buena referencia. La palabra de Dios se enseña, la palabra de Dios se imparte, para que quien la escuche tenga una reacción frente a ella. Y Pedro dice, Simón Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Escuchó, entendió. Por eso que la palabra se dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entiende ahora, de acuerdo a lo que esta palabra nos hace entender, entiende ahora por qué dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado hermano, no se trata solamente con oír con estos oídos, es necesario oír con nuestro espíritu. Qué importante es la obediencia. ¿Sabe qué necesaria es la obediencia? Levítico 22:31 dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlo, yo Jehová. Job 36:11 dice, si oyere y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenda. ¿Se da cuenta que es importante obedecer a la palabra? Simón lo hizo, y eso lo llevó a dos cosas: uno, a resultados, y dos, a reacciones. Los resultados: gran cantidad de peces, a tal punto que la barca se rompía, que tuvieron que hacer señas a sus compañeros y compartir con ellos la bendición de ese milagro. Eso vino como consecuencia de la obediencia a la palabra dicha. Boga para adentro. Por tu palabra, dijo Simón, lo haré. Obedeció y lo llevó a esta primera experiencia, los resultados. Y en segundo lugar, lo llevó a las reacciones. El versículo 8 dice, mire, tres cosas dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción de Simón fue triple. Vio, o sea, tuvo una experiencia, vio, cayó de rodillas, significa que se postró. ¿Sabe? Este versículo dice caer de rodillas, implica que se postró, pero ¿sabe? Hay otra palabra que a mí me bendijo mucho, dice que se derribó.
Simón se derribó ante Jesús y él habló. Mire lo que dijo. Apártate de mí, Señor. Porque él vio su condición. En primer lugar le dijo maestro. Pero ahora le dijo, apártate de mí, Señor. Mire el cambio. Mateo dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo presenta como Salvador, pero también lo presenta como Señor. Lo primero es lo primero. Él es nuestro Salvador, pero tiene que llegar a ser nuestro Señor. Aquí Pedro le reconoce como el maestro, como el que enseña, ¿no? Como el que enseña, como el que comparte la palabra. Pero después le reconoció como el Señor, el que gobierna su vida, el que tiene toda la absoluta autoridad de conducción sobre él. Mire, le dice, apártate de mí, le dice, apártate de mí, Señor. ¿Sabe? Es la palabra o el sentir que dijo Job en el capítulo 42, versos 5 y 6, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que dijo Simón era el mismo sentir de Job. Él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se da cuenta, amados hermanos? ¿Se da cuenta hacia dónde Jesús fue conduciendo y fue guiando a Simón Pedro? ¿Se da cuenta lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de la persona del Espíritu Santo? Amado hermano, reconozcamos en qué tipo de zona estamos. ¿Cuál es su metro cuadrado? ¿Cuál es su zona? ¿Cuál es su zona donde usted se encuentra? ¿Se siente usted demasiado confortable como está, así como está? ¿Se siente usted muy interesado en lo que usted sabe, lo que usted conoce, pero no se atreve a tener más experiencias con el Señor? ¿Sabe usted cuánto ha crecido, cuánto ha madurado, cuánto se ha desarrollado o simplemente tiene una vida tan pasiva y tan rutinaria que le impiden a usted darse cuenta de la realidad que está viviendo? Reconozcamos, amados hermanos, en qué zona nos encontramos. Dejemos que Dios entre en esa zona, que Él entre a mi metro cuadrado. Dejemos lo superficial y vamos por lo más de Dios. Bogue, atrévase a bogar mar adentro. Deje lo superficial. Ya no es tiempo para estar ahí en la orilla. Es tiempo de mayores experiencias para aquellos que se atreven. Obedezcamos a la palabra, hermanos. Ya no es tiempo de tener quizás una buena opinión de ella. No. Aparte de la buena opinión, necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Simón dijo, mas en tu palabra. Y él obedece y dice, echaré la red. Dos cosas importantes, amados hermanos. Obedezcamos a la palabra. Que Jesús sea nuestro maestro, el que nos enseña, pero que también sea nuestro Señor, el que nos gobierna y el que dirige cada uno de nuestros pasos. Para eso, amados hermanos, Él tuvo que postrarse. Él se postró, Él cayó a tierra, se derribó delante de la presencia del Señor. Hay que postrarse, hay que derribarse. ¿Y sabes cuál fue lo último? Lo último para Simón, que el Señor le dijo que ya no iba a ser más pescador así de oficio, de peces. Le dijo, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Eso era lo mayor. Eso era lo mayor. Por eso que tuvo que ser confrontado. Por eso que tuvo que ser desafiado. Por eso que tuvo que reconocer en la zona en la cual él se encontraba. Amado hermano, si tú quieres más, reconoce en qué lugar te encuentras. Deja que Cristo entre. Deja que Cristo entre a tu vida, y que haga en ti lo que Él quiere hacer. Amado hermano, reconozcamos y salgamos y vamos por más. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Amén.
tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Amén. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por la alabanza y los avisos. Solamente, amada iglesia, decirle que continúe orando por lo que hasta aquí lo hemos hecho. Hoy somos 8, el desafío era hasta el 5. Sigamos orando por la iglesia, que permanezca bajo la cobertura de Dios, que la iglesia sea guardada, sea protegida, y por nuestro amado liderazgo, para que todos y cada uno de ellos puedan entender que todos, en el lugar donde estamos desempeñándonos, trabajamos en virtud a lo mismo. Amén. Y estamos con Eclesiastés 4:12. Yo creo que en la próxima semana ya se va a dar a conocer el nuevo desafío de oración. Sigamos orando. Un abrazo, amados hermanos. Hola. Si tú estás viendo este mensaje es porque Dios quiere que tú oigas su voz. Si tienes alguna necesidad, si sientes que tu vida en algún momento no tiene sentido, si necesitas perdón, yo te puedo decir que puedes, en 3 simples pasos, lograr esa tan ansiada paz que necesita tu vida.
Dios puede ordenar tu vida, pero necesitas hacer estos 3 pasos. Primero, reconocer. ¿Qué debo reconocer? Que soy pecador, que he pecado, que no he hecho las cosas bien. En la palabra dice, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Segundo, debes aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, dice la palabra, sin mí. Y tercero, recibir este tan ansiado perdón de parte de Dios. Que dice tu palabra que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y reconociéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con estos 3 pasos, tú puedes alcanzar la salvación. ¿Estás de acuerdo? Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y sé que he hecho las cosas mal, pero hoy aquí quiero un cambio en mi vida. Quiero que tú vengas a mi vida. Creo que tú moriste por nuestros pecados y ahora te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, te quiero decir que bienvenido. Ya eres un hijo de Dios. Y para seguir caminando, tú puedes conectarte al sitio web mostrado aquí, o nos puedes llamar a este teléfono también presentado aquí. Nosotros, encantados, te ayudaremos en estos primeros pasos de tu vida cristiana. Recuerda que como tú, habemos muchos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te quiero decir que esta es la decisión más importante de tu vida. Por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, estás aquí y yo también estoy aquí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.